Bienvenidos a Enfermedades asociadas a placa. El tema que hoy nos ocupa es caries dental, características clínicas. Esta clase consiste en describir las características clínicas de la caries dental, su aspecto, tipo de caries, superficies donde se puede desarrollar y estructuras que puede involucrar, como así factores protectores y factores patológicos que intervienen en el proceso de caries. Se describirá el modelo de Fisher-Owens y cómo fue evolucionando a lo largo de los años la observación de caries a través del mejoramiento de los sistemas de diagnóstico y de los avances en investigación. A lo largo de los años, la definición de caries dental se fue modificando debido a los avances en investigación. El objetivo del trabajo de Pitts y colaboradores, publicado en el año 2017, fue darle una visión más global a la caries dental, definiendo el proceso de caries como un proceso dinámico en el cual interactúan la estructura dental, la biopelícula formada en la superficie de la misma y la presencia de azúcares. Esto a su vez influenciado por la saliva y la genética. Dicho proceso consiste en periodos de desmineralización y remineralización que se alternan rápidamente. Si la desmineralización ocurre durante un tiempo suficiente, da como resultado lesiones incipientes de caries. Es importante que exista un equilibrio entre los factores patológicos y protectores. El proceso al cual se refiere Pitts es básicamente biológico y ocurre en la cavidad bucal exclusivamente. Está ampliamente estudiado que estos factores que intervienen son necesarios, pero no suficientes para que se desarrolle la enfermedad de caries. Por lo tanto, se necesitan factores adicionales, como la mala higiene dental, el estilo de vida, el nivel socioeconómico, valores culturales, ser inmigrante, por ejemplo, haber recibido o no fluoruros por parte de un profesional, la autopercepción de la salud bucal, entre otros. A estos factores los denominaremos factores de riesgo social u homogéneo. Son estos factores adicionales a los biológicos los que explican las variaciones individuales en la manifestación clínica de la enfermedad dental. Bordoni, 2010. Existe un balance entre los factores biológicos que intervienen en el proceso de caries. Cuando éste se desequilibra, se produce una lesión. A estos factores, Pitts los denominó factores protectores y factores patológicos. Dentro de los factores patológicos o desfavorables se encuentran la frecuencia del consumo de carbohidratos, la falta o inadecuado uso de fluoruros, higiene dental pobre y disfunción de glándulas salivales, lo que puede provocar la disminución del flujo salival. Dentro de los factores protectores, Pitts incluye una dieta saludable, cepillado dental con fluoruros 2 veces al día, aplicaciones profesionales de fluoruros tópicos y la aplicación de selladores de fosas y fisuras, tanto con indicación preventiva como terapéutica. Si el equilibrio se pierde, la balanza se va a inclinar hacia el lado de la desmineralización, es la parte del esquema de color rosa y hacia la izquierda de la diapositiva, o hacia el lado de la remineralización, parte del esquema de color celeste hacia la derecha de la diapositiva. Si se observa el esquema, el lado de la desmineralización corresponde a la presencia de enfermedad. Esta es la traducción literal de la palabra inglesa disease. Nosotros vamos a definir a esta instancia como la presencia de lesión en progreso o activa. Observando el lado de la remineralización, veremos que este coincide con el estado de salud, traducción literal de la palabra inglesa health. Lo definiremos como la no presencia o ausencia de lesiones activas o la presencia de lesiones estabilizadas o inactivas. Si nos ubicamos en el centro del esquema, encontramos una figura que corresponde a un diente íntegro, sin modificaciones, sin pérdida de sustancias ni cambios de coloración. En este punto, los factores patológicos y los protectores se hallan en equilibrio. El paciente se encontrará en estado de salud, o lo que es correcto decir, en estado de equilibrio. Por último, la base del esquema se podría explicar de la siguiente manera. Será paciente de alto riesgo cariogénico, en color rosa hacia la izquierda de la pantalla. Aquel paciente al cual se le realiza una correcta anamnesis, esto es, el conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con un objetivo diagnóstico, y a partir de la cual se deduce que tiene gran cantidad de factores patológicos, y que a su vez, a la inspección clínica, se detectan lesiones de caries activas. Lo opuesto a esta situación sería aquel individuo al que al realizarle la anamnesis presente gran cantidad o todos factores protectores, y a la inspección clínica no se observen lesiones de caries.
Lo ubicaremos entonces dentro de los pacientes de bajo riesgo cariogénico, en color celeste hacia la derecha de la pantalla. Por último, cuando exista un equilibrio entre los factores protectores y los patológicos, y al diagnóstico clínico el paciente no presente lesiones de caries nuevas, estaremos en presencia de un paciente o individuo de moderado riesgo cariogénico, en color pálido en el centro de la pantalla. Próximamente habrá un teórico sobre la estimación de riesgo de los pacientes y la descripción de los factores y determinantes que intervienen en el proceso de caries. Como se ha visto en la primera clase de la cursada Salud, la cavidad bucal forma parte del ser humano, que a su vez está inmerso en un entorno familiar que pertenece a una sociedad, que posee una determinada cultura, costumbres, estilo de vida, nivel educacional, situación socioeconómica, etc. Retomando el concepto de que los factores biológicos son necesarios, pero no suficientes para que se desarrolle la enfermedad, se explicará a través de los siguientes gráficos cómo intervienen los otros factores en el proceso de caries. En la diapositiva se pueden observar dos gráficos, uno en el ángulo inferior derecho y otro hacia la izquierda. Comenzando por el modelo de Fejer-Skov-Manji, se pueden observar los componentes, factores o determinantes biológicos que intervienen en el proceso de desmineralización-remineralización, comprendidos por la estructura dentaria, la dieta rica en carbohidratos, biofilm, especies microbianas, capacidad buffer de la saliva, composición y cantidad de flujo salival y la exposición a fluoruros. Dichos elementos se encuentran interactuando en un determinado tiempo. Se mencionó en la diapositiva anterior que un desequilibrio en la interacción de estos elementos lleva a la desmineralización, y si esta situación se sostiene en el tiempo, se produce la lesión inicial de caries. Como nos indica la flecha roja, esos factores biológicos se encuentran en el interior del gráfico representado por óvalos, modelo de Fisher-Owens de 2007. Es decir, que los factores biológicos, a su vez, están influenciados por otros factores o determinantes. Como vemos en el gráfico, inmediatamente a los factores biológicos que interactúan en la cavidad bucal, les sigue un óvalo de color lila, compuesto por distintos condicionantes. Dentro de los mismos se observan otros factores biológicos que tienen que ver con el propio individuo, como pueden ser genética, edad, sexo, condición sistémica. Destacaremos aquí enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, el crecimiento y desarrollo durante la infancia, enfermedades autoinmunes que pueden alterar algunos de los factores biológicos que intervienen en el proceso de caries, como ser el síndrome Sjögren, que provoca alteraciones de las glándulas salivales con la consecuente disminución del flujo salival. En este espacio también veremos factores como cuidado dental, hábitos y costumbres. El óvalo siguiente, de color verde, se encuentran los factores que intervienen a nivel familiar, nivel socioeconómico, ingresos, escolaridad alcanzada, hábitos y costumbres, valores culturales, creencias, composición familiar. En el último óvalo de color celeste se encuentran los factores que tienen que ver con lo comunitario, como el acceso a los servicios de salud en general, a los cuidados dentarios, al ambiente social, cultural y económico en el que se encuentra ese individuo. Todos estos factores, tanto sociales como biológicos, interactúan entre sí. Estas interacciones ocurren en un determinado tiempo. Aquí podemos observar distintas representaciones gráficas del avance de la lesión cariosa. El concepto de estos gráficos fue y es establecer un umbral diagnóstico para determinar qué se registra como sano o libre de lesión y qué se identifica como enfermo o con lesión establecida. Para los profesionales y para los pacientes, es de suma importancia el estadio en el cual es diagnosticada la lesión, de manera tal que se puede intervenir tempranamente mediante el uso de medidas preventivas, como mejorar la higiene dental, optimizar el uso de fluoruros y modificar los hábitos dietéticos, y en el caso de que la lesión ya esté instalada, realizar un tratamiento mínimamente invasivo. Como se observa en la diapositiva, hay tres gráficos distintos que explican el avance de la lesión de caries, ya que a medida que se ha ido avanzando en la investigación y en tecnología para el diagnóstico de caries, estos modelos se han ido modificando. En el gráfico de ejes de coordenadas cartesianas de 1994, hacia arriba en la izquierda de la diapositiva, en la zona azul están contempladas las lesiones subclínicas, considerando a la mancha blanca que está por encima de la zona azul como el primer estadio de la lesión de caries clínicamente visible, seguido por la cavitación de la lesión
hasta el deterioro de la pieza dentaria. La pirámide de Pitts del año 2000, arriba a la derecha de la diapositiva, fue modificada a partir de la utilización de IGDAS, Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries, como método diagnóstico. Se observa en la base, de color celeste, un estadio subclínico, denominado muy incipiente. Avanzando hacia arriba de la pirámide se encuentra el estadio incipiente, en el cual la lesión afecta solamente a la estructura adamantina. Y en este nivel Pitts hace una diferencia entre lo que se observa clínicamente, llamándolo evidente, y lo que no se observa clínicamente, denominándolo no evidente. Ascendiendo en la pirámide y de color amarillo, se encuentra la lesión establecida, que afecta a la dentina. Y por último, el estadio severo, en el vértice de la pirámide, de color rojo, en el cual ya está comprometida la pulpa. El iceberg de Pitts del año 2004 es el que hoy en día sigue vigente, ya que los criterios modernos para el diagnóstico de caries permiten no solo el registro de lesiones cavitadas y no cavitadas, sino también evaluar la actividad de la lesión de acuerdo a las características visuales y táctiles que la misma presenta. Este tipo de diagnóstico es el que se lleva a cabo en IGDAS. Como se observa en el iceberg, hay más estadios de lesión subclínica que en los gráficos analizados anteriormente. Por debajo de la línea que representa el mar, encontramos 4 estadios. Esta separación está hecha en función de la reversibilidad de la lesión, es decir, toda lesión que se encuentre por debajo de la línea que representa el mar tiene la capacidad de revertirse o remineralizarse. En la base se ubican los procesos de desmineralización-remineralización que ocurren de manera imperceptible en la cavidad bucal de todas las personas. Que estos procesos se transformen en lesión va a depender de lo explicado en las diapositivas anteriores como consecuencia del desequilibrio. Avanzando hacia la superficie del mar, las lesiones que Pitts coloca en la porción amarilla son aquellas lesiones que van a ser detectadas por auxiliares diagnósticos, es decir, no visibles para el ojo humano. Siguiendo hacia arriba, nos encontramos con 2 estadios en color celeste. En el inferior se encuentran las lesiones asentadas en esmalte no cavitadas y clínicamente visibles, mancha blanca. Y en el superior, las lesiones adamantinas cavitadas. Hasta aquí, las lesiones ubicadas en estos estadios tienen la capacidad de ser remineralizadas, lo que provocaría la estabilización de las mismas. Por encima, en la superficie del mar, nos encontramos con la punta del iceberg de color rosado, en cuya base están representadas las lesiones que afectan la dentina y pueden presentarse como cavitadas o no cavitadas. Y en el vértice se ubican las lesiones que involucran pulpa. Ambos estadios no son posibles de remineralizar y hay que realizar intervenciones para devolverle la integridad a la pieza dentaria. Los signos clínicos de la lesión se organizan de manera progresiva, iniciando con la pérdida de minerales a nivel ultraestructural y terminando con la cavidad clínicamente visible o con la destrucción completa del diente. Como bien podemos apreciar en esta representación gráfica de las diferentes etapas del proceso de caries, esquema adaptado del libro de la doctora Bordoni. Los códigos IGDAS que se observan a la derecha del gráfico coinciden con las manifestaciones clínicas en los distintos periodos del avance de la lesión. De esta manera, los códigos IGDAS 1 y 2 se corresponden con la presencia de mancha blanca. El código IGDAS 3 pertenece a la lesión de caries ubicada solamente en el esmalte. Los códigos 4, 5 y 6 corresponden a las lesiones que involucran además a la dentina. Según la clasificación de IGDAS, las lesiones 4 y 5 abarcan menos de la mitad de la superficie dentaria donde se ubican, mientras que las lesiones de código 6 comprenden más de la mitad de esa superficie. En los 3 casos, puede estar o no comprometida la pulpa. Ahora clasificaremos la caries dental según la localización anatómica. La caries dental se puede desarrollar en cualquiera de las 5 superficies que presenta la corona: mesial, distal, vestibular, lingualopalatino y oclusal, y en cualquier superficie radicular, siempre que ésta se encuentre en contacto directo con el biofilm y se den todas las condiciones anteriormente mencionadas. En las siguientes fotos de piezas dentarias se pueden observar distintas localizaciones de la caries dental. La fotografía superior izquierda muestra caries de superficies lisas. Vemos la cara vestibular de un incisivo central superior y se puede observar una lesión sin pérdida de sustancia, compatible con mancha blanca. La fotografía superior derecha muestra caries de superficies oclusales.
Vemos la cara oclusal de un molar inferior en la que se observa una lesión de caries con pérdida de sustancia, es decir, hubo pérdida de la estructura del esmalte afectando la dentina. La fotografía inferior izquierda muestra caries de superficies radiculares. Vemos la cara proximal de un premolar en la que se encuentran afectados esmalte y cemento. Poniendo atención en la lesión que se ubica en cemento, se observa la pérdida del mismo, dejando al descubierto la dentina. Debido al espesor del cemento, en el proceso de desmineralización, este se pierde rápidamente. Para que se puedan observar las lesiones radiculares clínicamente, es necesario que haya retracción gingival, es decir, migración hacia apical de la encía. En el caso de la foto, la encía se encuentra retraída y hay ausencia de diente vecino, lo que facilita aún más la visualización de la lesión. La fotografía inferior derecha muestra caries de superficies interproximales, superficies mesial y distal. Dividiremos la foto en dos. Hacia la derecha se observan lesiones de caries en las superficies mesiales de incisivos superiores, central y lateral, con marcada pérdida de sustancia. A la izquierda de la foto, en el incisivo central superior, se observa por transparencia del esmalte una lesión ubicada en la superficie mesial del mismo. Cuando la lesión no sea evidente a la vista, como lo es en la porción derecha de la fotografía, o no sea transparente a través del esmalte, como en el lado izquierdo de la foto, y existan dudas sobre la presencia de caries en las superficies proximales, será necesario solicitar radiografías para confirmar la presencia de la misma. Según el tipo de lesión, la caries se clasifica en primaria, secundaria o recurrente, residual o caries de la primera infancia. La caries primaria es una lesión que asienta sobre una superficie dentaria sana o sobre una superficie sana de una pieza que ya presenta una de sus superficies restauradas. Según la estructura que afecte, se la denominará caries primaria de esmalte, caries primarias de esmalte y dentina, caries primaria de esmalte, dentina y pulpa, y caries primaria de cemento. La caries primaria en esmalte es denominada mancha blanca. Es el primer cambio visible que ocurre en el esmalte. Para poder observar clínicamente la mancha blanca, el diente debe estar libre de biofilm, es decir, limpio, secado con aire a presión y con buena iluminación. A la inspección clínica, la mancha blanca tiene las siguientes características. Color blanco tiza, cuando se seca con aire a presión se ve opaca, se ubica generalmente en la zona gingival de la corona clínica, ya que tiene estrecha relación con el biofilm. Puede ser simétrica, esto significa que en algunas situaciones puede encontrarse en el diente de la misma serie, pero de la arcada opuesta, o no hacerlo, y esto se debe a la relación que tiene el proceso de caries con la presencia de biofilm. La mancha blanca se presenta de forma redondeada u oval, de bordes netos, o sea, bien delimitados, afecta a ambas denticiones por igual y la relación con el biofilm dental es positiva. En esta diapositiva se aprecian fotos de mancha blanca señalizadas con un círculo rojo. En la foto de la izquierda se observa un incisivo central superior con una mancha blanca compatible con las características descritas anteriormente. En la foto superior de la izquierda se puede ver una mancha blanca ubicada en superficie proximal de un primer molar inferior, y en la foto inferior derecha se observa la lesión mancha blanca sobre la superficie vestibular de un premolar inferior. En la parte izquierda de la diapositiva, la foto muestra el aspecto clínico de una lesión de mancha blanca sobre la superficie oclusal de un molar, más precisamente sobre el sistema de fosas y fisuras. La foto de la derecha corresponde a un corte histológico por desgaste. La zona blanca que se observa alrededor del surco es compatible con el proceso de desmineralización. Aquí vemos fotos que corresponden con caries primaria que afecta esmalte y dentina. En la fotografía de la izquierda se señala con círculo rojo una lesión compatible con caries primaria de esmalte y dentina en la superficie proximal, en este caso mesial, del incisivo central izquierdo, pieza 2.1. Describimos la lesión como pérdida de la integridad del esmalte y parte de la dentina. Se observa alrededor de la misma un halo gris, compatible con dentina afectada, visible por transparencia del esmalte sin soporte. En la foto de la derecha
también se observa una lesión primaria de esmalte y dentina, que se ubica en la cara oclusal de un primer molar, más precisamente en uno de sus surcos. En la misma podemos ver una lesión con pérdida de esmalte y dentina, observando la dentina de color amarronado, y si pudiésemos tocar con una sonda, tendría una consistencia blanda. En la foto clínica, en la izquierda de la pantalla, se puede observar caries primaria de esmalte y dentina, localizada en los surcos de la cara oclusal de un molar. La caries alojada en el surco ocluso-lingual, marcada con amarillo, la describimos como una lesión compatible con caries primaria de esmalte y dentina, de color amarronado, que afecta uno de los surcos de la cara oclusal. En cuanto a la lesión que se ubica en el surco ocluso distal, destacado con círculo rojo, decimos que es una lesión compatible con caries primaria de esmalte y dentina con pérdida de esmalte, pudiéndose observar la dentina de color amarronado en la zona de confluencia de los dos surcos. Si se observa detenidamente la lesión, se vislumbra un halo gris azulado rodeando el surco. Este halo es compatible con la dentina que se encuentra por debajo del esmalte, que ha perdido soporte. La imagen de la derecha es un corte histológico por desgaste en el que se puede apreciar claramente el avance de la lesión, la cual comienza en una fosa oclusal en esmalte y avanza hacia dentina. Este avance de la lesión de caries se corresponde con la forma geométrica de un cono. En esmalte tiene la disposición de cono con el vértice hacia la superficie oclusal y la base hacia dentina. En cambio, el cono que representa el avance de la lesión en dentina tiene base hacia oclusal y vértice hacia apical. En esta diapositiva se relacionan las características histopatológicas con las apariencias clínicas de la dentina, tomado de manejo de lesiones cariosas, consenso de recomendaciones del año 2016. El uso de magnificación ocular al realizar los diagnósticos permite que las características histopatológicas puedan ser observadas clínicamente. La variación en la terminología utilizada para describir el manejo clínico de las lesiones cariosas ha contribuido a una falta de claridad en la investigación científica, por lo que tomaremos en cuenta lo establecido en el artículo acerca del consenso de caries para cuestiones relacionadas con la terminología. Para describir las manifestaciones clínicas táctiles de caries de dentina, se han vinculado las características clínicas a los términos histológicos, como se verá en la próxima diapositiva. Aquí, en la foto clínica de una cara oclusal, se pueden observar las distintas capas de dentina y a su vez relacionarlas con las características histológicas. De esta manera, las capas más superficiales de la dentina, denominadas zonas necrótica y contaminada, se corresponden clínicamente con la dentina blanda, denominada de esta manera por su consistencia al tacto. Se presenta de color blanco amarillento sin estructura definida. Hay presencia de microorganismos y es indolora por la ausencia de proyecciones odontoblásticas. Avanzando hacia apical se encuentra la zona desmineralizada, denominación histológica, y su correlación clínica es la dentina coriácea, término utilizado para definir la consistencia del cuero. Se la puede observar de color amarillo claro. Esta dentina se puede retirar fácilmente con un instrumento. Es una dentina de transición entre la dentina blanda y la firme. Continúa la zona translúcida histológicamente hablando, que se corresponde con la dentina firme. Clínicamente es más resistente a la excavación manual. Es necesario ejercer cierta presión para retirarla, presentando una coloración más amarillenta. Hasta aquí, las zonas descriptas no presentan sintomatología clínica como dolor. Por último, en la zona más apical de la lesión se encuentra la dentina sana o terciaria, denominación histológica. Clínicamente se corresponde con la dentina dura, difícil de retirar. Hay que ejercer presión con un instrumento afilado o utilizar instrumental rotatorio para removerla. Se observa de color marrón oscuro. Cuando se trata de eliminar esta zona, el paciente va a manifestar sensibilidad o un leve dolor. Esto se debe a las terminaciones nerviosas que presenta la dentina en dicha zona. Si se realiza una inspección táctil con una sonda OMS, esta se apreciará dura al pasaje de la misma y se escuchará un ruido áspero. A modo de síntesis y adelantándonos a conceptos que verán en futuras clases, aquellas capas que serán eliminadas cuando se pretenda estabilizar la lesión cariosa serán las capas blanda y coriácea, ambas sin posibilidad de ser remineralizadas, fáciles de retirar e indoloras.
mientras que las capas firme y dura son remineralizables, más difíciles de retirar por la dureza que presentan, pudiendo el paciente manifestar dolor o sensibilidad ante su instrumentación. Continuando con la clasificación de caries según el tipo de lesión, en ambas fotografías se puede observar cómo la lesión se ha extendido hacia la pulpa. En la foto de la izquierda, la lesión ha comenzado en la superficie oclusal, mientras que en la foto de la derecha, la lesión comenzó en una superficie libre. Ambas lesiones, como ya se dijo, han progresado hacia la pulpa. Las lesiones de caries se clasifican también según su actividad en inactivas y activas. A su vez, las lesiones activas se dividen en lesiones de avance rápido y lesiones de avance lento. Para determinar la actividad de una lesión, se deben combinar el diagnóstico visual y el táctil. La superficie dentaria debe estar libre de biofilm, limpia y seca. Las características típicas de una lesión activa de avance rápido son color opaco, entre blanco y amarillo, con pérdida de brillo, blanda o de consistencia coriácea al tacto, superficie irregular al pasaje de la sonda, puede estar involucrada la pulpa. El paciente puede manifestar o no dolor o sensibilidad. La lesión activa de avance lento presenta como características clínicas las mismas que una lesión de avance rápido, solo que es de color más oscuro, marrón café, y no está involucrada la pulpa. El paciente puede manifestar o no dolor o sensibilidad. La lesión inactiva o estabilizada generalmente se presenta brillante. La textura de la superficie es lisa y dura. El color puede variar del color café al negro oscuro. El paciente no manifiesta dolor o sensibilidad. Generalmente son lesiones que se desarrollan meses o años atrás, cuyo progreso se detuvo, permitiendo la esclerosis de los túbulos dentinarios de la dentina coriácea. Aquí vemos en formato de cuadro las características según actividad de la lesión descritas en la diapositiva anterior. Las podremos agrupar en actividad, avance, observación, dureza, aspecto y sensibilidad. Observamos fotos clínicas de caries de avance rápido, cuyas características se corresponden con lo descrito en la diapositiva 18 para este tipo de lesiones. Observamos aquí fotos clínicas de caries de avance lento, cuyas características se corresponden con lo descrito en la diapositiva 18 para este tipo de lesiones. Observamos ahora fotos clínicas de caries inactivas o estabilizadas, cuyas características se corresponden también con lo descrito en la diapositiva 18 para este tipo de lesiones. Continuaremos describiendo la caries primaria, ahora en cemento. Aquí vemos una lesión de caries que se desarrolló sobre la superficie radicular, afectando el cemento, el cual es rápidamente destruido, por lo que la observación clínica se presenta como una lesión socavada con dentina visiblemente expuesta. Retomando la clasificación de caries dental, según el tipo de la lesión, continuaremos con la caries secundaria o recurrente. La caries secundaria o recurrente, como la que observamos en la foto clínica, es una lesión que aparece en la interfase esmalte-restauración. Se considera que ocurre por condiciones locales que contribuyen al desarrollo de biofilm. Generalmente se desarrollan en el margen gingival de las restauraciones, destacado en la foto con un círculo rojo. Dentro de la misma clasificación de caries dental según el tipo de lesión, seguiremos con caries residual. Definimos caries residual como la que se da cuando hubo estructuras afectadas por caries dental cuya remoción fue incompleta y por encima de la cual se ha colocado un material de restauración. El diagnóstico temprano se hace difícil, ya que la lesión se comienza a observar clínicamente cuando existe una destrucción importante de la estructura dentaria, con el consecuente cambio de coloración. Un instrumento adicional de mucha utilidad son las radiografías de aleta de mordida o bite wing, en las cuales se observa claramente la presencia de lesión, indicado con flecha roja en la foto de la derecha de la diapositiva. El último ítem de la clasificación de caries dental, según el tipo de lesión, es la caries de la primera infancia, Early Childhood Caries. La caries de la primera infancia
es la presencia de una o más lesiones de caries, cavitadas o no, en piezas dentarias primarias en niños con edad comprendida entre el nacimiento y los 3 años de edad. En la foto superior de la derecha se observan las piezas primarias de un niño con lesión de caries en las superficies vestibulares de los incisivos centrales superiores. Las características clínicas que presentan son color oscuro, pardo o negro, opacas, y al tacto con sonda se presentan blandas. En la imagen inferior vemos la evidencia radiográfica de este tipo de lesiones. Les presentamos aquí la bibliografía utilizada para el desarrollo de esta clase, la cual pueden consultar.